Gabriel Salvatierra había aprendido a construir imperios, pero no a reparar corazones rotos. Viudo desde hacía 2 años, dueño de una de las inmobiliarias más prestigiosas de Bogotá, su vida estaba dividida entre reuniones millonarias, decisiones implacables y el silencio sepulcral de su cobertura de cristal. Pero en ese silencio había algo que lo devastaba más que la muerte de su esposa: la mirada vacía de su hija Martina, una niña de 4 años que desde el accidente no hablaba, no caminaba, no sonreía. Martina era su mayor contradicción. Vivía rodeada de médicos, terapeutas, juguetes caros y tecnología de punta, pero ninguno de ellos lograba alcanzar su mundo interior. Los diagnósticos eran siempre los mismos. No hay daño físico, se trata de un bloqueo emocional severo. Mientras tanto, Gabriel se enterraba en su rutina, convencido de que el trabajo era la única manera de evitar el colapso total. Había despedido a 4 niñeras en menos de 1 año. Una de ellas, psicóloga infantil, se atrevió a sugerir que pasara más tiempo con su hija. Fue expulsada ese mismo día. Fue su madre, doña Rosario, quien decidió intervenir. Mujer firme, de valores tradicionales y corazón resiliente, no soportaba ver a su nieta apagarse y a su hijo hundirse en la soberbia. Tras una conversación con su manicurista de confianza, encontró a Julieta Ríos, una joven de 26 años, fisioterapeuta titulada pero forzada a aceptar trabajos como niñera para sostener a su madre enferma y a 2 hermanos pequeños. Julieta aceptaba todo sin quejarse, con la esperanza de que algún día podría ejercer su vocación. Julieta llegó a la mansión con el corazón en un puño. La calle era arbolada, los muros altos, y la fachada moderna parecía un palacio de vidrio. Cuando la puerta se abrió, encontró a una mujer de semblante severo pero acogedor. Doña Rosario. Bienvenida, hija. Gracias por venir tan puntual. Sígueme, por favor. El interior de la casa era silencioso e imponente. No había risas, ni música, ni olor a comida. Era como entrar en un lugar donde el tiempo se había detenido. Al ser presentada a Gabriel, Julieta sintió el peso de su mirada. Era un hombre atractivo pero frío, con ojos de piedra y voz calculada. Así que usted es la nueva niñera. Espero que no dure menos que las anteriores. Julieta respondió con un simple: haré mi mejor esfuerzo, tratando de disimular la inseguridad. Pero algo en ella llamó la atención de Gabriel. No era su belleza, era la firmeza, la manera en que sostenía la mirada, a pesar del evidente temor. Martina estaba sentada en su habitación, abrazada a un conejo de peluche. Sus ojos, oscuros y hundidos, observaron a Julieta por un segundo y luego se desviaron. Julieta no dijo nada. Simplemente se acercó con lentitud, se sentó en el suelo y comenzó a dibujar con crayones sobre una hoja. No exigió contacto, solo ofreció presencia. Fue la primera vez, en meses, que alguien lograba permanecer en la misma habitación con Martina sin ser completamente ignorado. Durante los primeros días, la rutina fue silenciosa. Julieta preparaba las comidas, limpiaba el cuarto, ponía dibujos animados, leía cuentos en voz baja, siempre en el mismo tono, siempre con la misma paciencia. Y aunque Martina no reaccionaba verbalmente, sus ojos empezaron a seguirla por la casa. Pequeños gestos, casi imperceptibles, indicaban que algo dentro de ella se movía. Gabriel, por supuesto, no lo notaba. Su frialdad era una muralla. Una tarde lluviosa, mientras Gabriel participaba en una videollamada, escuchó un sonido que lo congeló, una risa infantil. Soltó el portátil y siguió el sonido hasta la sala de juegos. Al asomarse por la puerta, vio a Julieta acostada boca arriba en el suelo, imitando a un dragón, mientras Martina reía bajito, sentada en su silla. Era la primera vez que escuchaba reír a su hija desde el funeral de su esposa. La escena lo paralizó. El sonido de la risa de su hija era como una cuchilla atravesando el hielo, donde había sepultado su corazón. Cerró la puerta con cuidado y regresó a su despacho. Pero el informe que estaba leyendo ya no tenía sentido. Lo único que importaba era aquello que acababa de presenciar. Su hija estaba viva, realmente viva, y todo gracias a una mujer a la que apenas conocía, pero que estaba empezando a cambiarlo todo. Gabriel intentó ignorar lo que sintió ese día. Se obligó a creer que había sido una coincidencia, que su hija había reído por un momento fugaz, pero cada vez que pasaba cerca,
del cuarto de juegos, y escuchaba los susurros de Julieta, los cuentos inventados, las canciones. Su corazón latía distinto. No entendía qué pasaba, pero sentía que algo se desmoronaba dentro de él. Y ese algo, por primera vez en años, no le daba miedo. Julieta no tenía idea de lo que había provocado. Para ella, cada pequeño gesto de Martina era una señal de que debía seguir. Un día le llevó una caja con disfraces viejos que había rescatado del ático. Martina eligió una capa morada y una corona de cartón y permitió que Julieta se la pusiera. No dijo palabra, pero en sus ojos apareció algo que Gabriel no había visto en años. Brillo. Era esperanza disfrazada de juego. Doña Rosario observaba en silencio. Desde su rincón en la casa, tejía mantas y tejía también una red invisible de ternura que lo sostenía todo. Conocía el dolor del hijo, pero también intuía que detrás de ese muro de hielo aún existía un hombre capaz de amar. Julieta, hija, lo estás haciendo bien, le dijo una noche. Pero ten cuidado. Cuando los corazones rotos vuelven a latir, a veces también sangran. Una mañana, mientras Julieta barría la terraza, Gabriel se acercó inesperadamente. No llevaba su traje habitual, sino una camisa sencilla y el rostro menos tenso. «He notado que Martina cambia contigo», murmuró. «¿Qué haces que los demás no hicieron?» Julieta dudó. Luego respondió con voz suave. «La escucho. Aunque no hable, la escucho». Gabriel no respondió, pero esa frase quedó resonando en su pecho como un eco persistente. Martina empezó a emitir sonidos, pequeños, guturales, casi inaudibles, pero Julieta celebraba cada uno como una sinfonía. Gabriel, escondido detrás de las puertas entreabiertas, presenciaba todo con una mezcla de asombro y desconcierto. Por primera vez en años llegaba tarde a sus reuniones porque se quedaba observando. El mundo corporativo comenzaba a perder fuerza frente al milagro íntimo que sucedía en su propio hogar. Una tarde, Martina extendió los brazos hacia Julieta. Fue un gesto breve, tímido, pero cuando ella la tomó en brazos, la niña apoyó su cabeza en su hombro y susurró una sílaba. Q. Gabriel, que observaba desde la escalera, sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que había escuchado la voz de su hija. Julieta no lo vio, pero él tuvo que apoyarse en la pared para no derrumbarse. ¿Te ha conmovido esta historia hasta ahora? Entonces cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Julieta? Suscríbete a Corazones Valientes y comparte este relato con alguien que necesite creer en los pequeños milagros. Con el paso de las semanas, Martina comenzó a caminar con ayuda de un andador infantil. Julieta celebraba cada paso como si fuera un maratón. Gabriel observaba en silencio, pero una noche, mientras veía videos en su celular de las primeras caminatas, rompió a llorar. Se encerró en su estudio y por primera vez en años dejó caer todas sus defensas. Lloró por su esposa, por su hija, por él mismo. Julieta, al otro lado de la casa, también sentía que algo cambiaba. No solo en Martina, sino en Gabriel. Comenzó a verlo más humano, más presente, más roto también. Y sin querer, empezó a temer por lo que sentía, porque no había espacio para sueños en su vida. Ella estaba allí para cuidar, no para amar, pero el corazón no pregunta, solo late. Un día, Gabriel le pidió a Julieta que lo acompañara con Martina a una consulta médica. Él mismo condujo. En el camino, la niña cantó una canción incompleta mientras Julieta la animaba con palmas. Gabriel miraba por el retrovisor tratando de esconder la emoción. Cuando llegaron al consultorio, el médico los recibió con una sonrisa. Los avances de Martina son impresionantes. Quiero hacerle unos estudios en Santiago. Podría tratarse de una recuperación completa. El viaje a Santiago fue el primer gran salto. Gabriel alquiló un departamento modesto cerca de la clínica. Durante 2 semanas, Julieta y Martina compartieron desayunos, terapias y juegos. Gabriel, en cambio, comenzó a quedarse en casa solo, cocinando por primera vez, lavando platos, escuchando el eco de una vida simple que jamás había conocido. Y allí, en medio de lo cotidiano, empezó a enamorarse no de una mujer perfecta, sino de una mujer real. Gabriel no dijo nada a Julieta durante esos días, pero sus gestos hablaban por él. Una mañana, le preparó café sin que ella lo pidiera. Otro día, le dejó una nota en la cocina que decía:
Gracias por devolverle la risa a mi hija. Julieta le respondió con una sonrisa silenciosa, sin saber cómo manejar ese torbellino de emociones que se agolpaba en su pecho cada vez que él estaba cerca. Una noche, después de que Martina se durmiera, Gabriel le pidió a Julieta que se sentaran en el balcón. Bogotá brillaba abajo como un cielo invertido. Él habló de su esposa, de cómo la había perdido en un accidente absurdo, de la culpa que lo consumía. Julieta solo lo escuchó, no interrumpió, y cuando él se quebró, no lo abrazó. Simplemente puso su mano sobre la de mi emoción. Él, un gesto pequeño, suficiente. Cuando regresaron de Santiago, Martina ya podía caminar distancias cortas sin apoyo. La noticia fue celebrada en silencio por Gabriel, quien solo la levantó en brazos y la giró por el aire, provocando la risa más libre que Julieta había escuchado en su vida. La casa, antes tan silenciosa, ahora tenía música, pasos pequeños y voces suaves. Todo había cambiado, aunque nadie lo dijera en voz alta, pero el cambio también trajo miradas. Una vecina, al ver a Gabriel y Julieta juntos en el parque con Martina, empezó a murmurar. Otra comentó que no era apropiado que el viudo más rico del barrio tuviera una relación con la niñera. Los rumores llegaron a oídos de Gabriel, y por primera vez en mucho tiempo, no supo cómo actuar. El pasado, el deber, las apariencias, todo eso lo asfixiaba. Julieta notó el cambio. Gabriel volvió a encerrarse en sí mismo. Evitaba los encuentros, hablaba poco, y aunque con Martina seguía siendo tierno, con ella era distante. Un día, al traerle una taza de té, él ni siquiera la miró. Julieta entendió el mensaje. Había cruzado una línea invisible. El corazón se le apretó, pero no lloró. Solo se despidió en silencio de esa ilusión que nunca se atrevió a nombrar. Esa misma noche, empacó su maleta. Dejó una carta en la habitación de Gabriel donde explicaba que ya no se sentía cómoda en la casa y que era hora de seguir su camino. No culpaba a nadie, solo agradecía. Cuando Gabriel encontró la carta, algo dentro de él estalló. Subió las escaleras corriendo, pero el cuarto de Julieta ya estaba vacío. Abrió su armario, el baño, el rincón donde solía dejar sus libros. Todo estaba en silencio otra vez. Al día siguiente, Martina se negó a comer. No quería vestirse, ni jugar, ni hablar. Gabriel intentó consolarla, pero ella solo decía una palabra: Julieta. Él entendió, con brutal claridad, que no había perdido a una niñera. Había perdido a la mujer que reconstruyó a su hija, y a él también. Pasaron 3 días. El cuarto de mi me siento siempre. Martina se volvió sombrío. Gabriel canceló reuniones, llamó médicos, buscó explicaciones, pero lo único que su hija necesitaba era algo que el dinero no podía comprar. Se sentó frente a ella, la tomó de la mano y le dijo: vamos a buscarla, vamos a traerla de vuelta. Gabriel recorrió barrios que nunca había pisado, tocó puertas, llamó a la madre de Julieta, suplicó. Finalmente, una vecina le indicó que Julieta trabajaba ahora en una pequeña clínica comunitaria como voluntaria. La encontró en una sala colorida, contando cuentos a un grupo de niños con parálisis cerebral. Ella lo vio, se quedó quieta, y cuando Martina corrió hacia ella, sí, corrió, el mundo se detuvo. Julieta la abrazó con lágrimas. Gabriel se arrodilló frente a ambas y dijo sin rodeos: perdón, no supe cuidarte, no supe valorarte, pero quiero empezar de nuevo. Si me dejas, si nos dejas. Julieta miró a Martina, luego a Gabriel, y asintió. No con palabras, con los ojos, con el alma. Los días siguientes fueron diferentes. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no estaban rotos. Gabriel le pidió a Julieta que regresara a casa, no como niñera, sino como parte de la familia. Ella, con reservas, aceptó. No por comodidad, sino por amor. Amor por Martina. Amor por esa pequeña chispa de esperanza que aún ardía dentro de ella, aunque temblorosa. Gabriel transformó su rutina. Cambió juntas por desayunos, oficinas por parques y llamadas urgentes por cuentos antes de dormir. No sabía si lo estaba haciendo bien, pero por primera vez en mucho tiempo lo estaba haciendo con el corazón. Julieta lo observaba desde la distancia, dejando que fuera él quien ganara su lugar. No como millonario, sino como padre, como hombre. Una tarde, mientras Martina dormía, Gabriel se acercó al jardín donde Julieta regaba las flores. Le tendió una cajita pequeña de madera.
Ella, confundida, la abrió. Dentro había una pulsera tejida por Martina y una nota escrita con letra infantil que decía: «Gracias por quedarte con nosotros». Julieta sintió que el aire se detenía. No necesitaba más. Ese era su sí. El compromiso no fue anunciado con pompa ni lujo. Fue una decisión íntima, tejida con miradas, gestos y tiempo. Gabriel pidió permiso a doña Rosario, quien lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Ya era hora, mijo», dijo. La casa, que una vez fue sepulcro, ahora era un hogar, humilde en emociones, pero lleno de vida. El día que Martina caminó sola hasta la escuela, Julieta y Gabriel se miraron desde la entrada. Ninguno dijo nada, pero ambos sabían que ese paso era más que un avance físico. Era la prueba viviente de que el amor verdadero, paciente y valiente, transforma todo lo que toca. Martina les enseñó a vivir de nuevo, y ellos le enseñaron que la familia no siempre nace. A veces se elige. Al cumplir 5 años, Martina pidió una fiesta en el jardín. Nada extravagante, solo globos, música y pastel de chocolate. Julieta horneó el pastel. Gabriel infló los globos. Y cuando llegó la hora de soplar las velas, Martina miró a sus padres y dijo: «Soy feliz». No hubo discurso, no hubo regalos caros, solo lágrimas y un abrazo que pareció durar una eternidad. Las personas que antes murmuraban en el vecindario ahora saludaban con cariño. La historia del viudo millonario y la niñera se convirtió en un ejemplo, no de escándalo, sino de transformación, de cómo 2 almas heridas encontraron refugio una en la otra, y cómo una niña silenciosa logró unir lo que la tragedia había separado. Julieta no dejó su vocación. Con el apoyo de Gabriel, abrió un pequeño centro terapéutico para niños con traumas emocionales. Lo llamó Casa Martina. Allí, cada rincón tiene algo de su historia. Una manta tejida por doña Rosario, una foto del primer dibujo de Martina, un columpio en el patio donde ahora otros niños ríen, como ella aprendió a hacerlo. Gabriel, por su parte, redujo su imperio a la mitad. Vendió oficinas, delegó funciones y se dedicó a ser esposo, padre y voluntario. Descubrió que construir edificios era fácil. Lo difícil era reconstruirse a sí mismo. Pero Julieta le enseñó que con amor, hasta el acero se puede volver flor. Y así, en esa casa de vidrio que alguna vez fue fría y vacía, ahora suenan pasos pequeños, risas sinceras y canciones inventadas. No hay lujos ostentosos, pero sí hay algo mucho más valioso. Una familia valiente que supo renacer del dolor, una historia tejida con paciencia, y un testimonio silencioso de que a veces los milagros llegan disfrazados de personas comunes. Martina crecía rodeada de amor, pero también de verdad. Gabriel y Julieta decidieron nunca ocultarle su historia. Le contaron que hubo un tiempo en que ella no hablaba, no caminaba, no reía, que su mamá partió demasiado pronto, pero que el amor no se terminó con esa pérdida, que la vida les regaló una segunda oportunidad y que ella fue la razón por la que todo cambió. A medida que pasaban los años, la relación entre Gabriel y Julieta se consolidó más allá del amor romántico. Se convirtieron en un equipo. En cada desafío, estaban uno al lado del otro. Cuando Martina tuvo su primera pesadilla, fue Julieta quien la sostuvo. Cuando Gabriel se quebró al ver una foto antigua de su esposa, fue Julieta quien lo abrazó sin decir nada. El pasado no desapareció, pero aprendieron a vivir con él, sin permitir que los definiera. Una tarde, en una charla escolar, Martina dibujó a su familia, 3 figuras de la mano, ella al centro, a la izquierda, Julieta, a la derecha, Gabriel, y escribió en letras grandes: «Mi familia es fuerte porque sabe amar». La profesora mostró el dibujo a los padres. Gabriel se emocionó en silencio. Julieta lloró abiertamente. Habían hecho lo correcto. Habían sanado. En el cumpleaños número 10 de Martina, decidieron hacer algo diferente. En lugar de regalos, ella pidió que invitaran a niños del centro terapéutico. Quería compartir su alegría con quienes aún estaban aprendiendo a encontrar la suya. Ese día, la casa se llenó de risas, juegos y abrazos. Fue Julieta quien organizó todo. Gabriel ayudó en la parrilla, y Martina fue la anfitriona más generosa del mundo. Doña Rosario, ya mayor, observaba todo desde su mecedora. Había dejado el bastón junto a la puerta y sostenía una taza de té con las manos temblorosas.
Nunca imaginé ver esta casa tan llena de vida, susurró a Julieta. Lo que hiciste por mi nieta, por mi hijo, no tiene precio. Julieta le besó la mano y respondió: solo devolví lo que la vida me dio cuando más lo necesitaba. Y es que Julieta también había sanado. Su madre, antes enferma y en cama, ahora era voluntaria en el centro Casa Martina. Sus hermanos estudiaban y trabajaban. Todo cambió desde que dejó de tener miedo, desde que eligió el amor en lugar del sacrificio silencioso, desde que entendió que su lugar no era a la sombra, sino al lado de quienes luchan con el corazón. Una noche cualquiera, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Gabriel tocó una vieja canción en el piano. Julieta se acercó sin decir palabra. Martina bajó las escaleras en pijama y se acomodó entre ambos. No hubo diálogos profundos, solo melodía, solo calma. A veces, la paz más profunda no necesita explicaciones, solo presencia. Con los años, Gabriel escribió un libro. Lo tituló Reconstrucción. No hablaba de negocios, hablaba de emociones, de errores, de pérdidas, y de cómo una mujer valiente y una niña silenciosa le enseñaron a vivir. Fue un éxito inesperado, no por fama, sino por la cantidad de cartas que recibieron de personas que se sentían reflejadas, que también buscaban segundas oportunidades. Julieta, por su parte, fue invitada a conferencias, pero siempre regresaba a su centro. Nunca dejó de ser la mujer de manos firmes y voz suave que escuchaba sin juzgar. Su legado no era solo Martina, eran los cientos de niños que, gracias a ella, aprendieron a caminar, a hablar, a soñar. Su historia se multiplicaba en cada sonrisa recuperada. Y Martina, ya adolescente, decidió estudiar psicología. Quería ayudar a otros como ella. En su carta de admisión a la universidad escribió: mis padres no me enseñaron solo a vivir, me enseñaron a no rendirme. Ellos fueron mis alas cuando no tenía fuerzas, y ahora quiero ser alas para otros. Gabriel y Julieta leyeron esa carta abrazados, sabiendo que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Un otoño cualquiera, la familia Salvatierra Ríos decidió visitar el viejo parque donde Julieta solía llevar a Martina cuando apenas empezaba a caminar. Al llegar, encontraron aquel columpio oxidado aún en pie. Julieta lo empujó suavemente mientras Martina, ya convertida en joven, reía como cuando era niña. Gabriel los observaba desde una banca, con los ojos llenos de memorias que aún dolían, pero ya no pesaban. Ese parque era más que un lugar, era un símbolo. Allí había nacido el vínculo. Allí Julieta había ganado la confianza de una niña rota. Allí Gabriel había escuchado, por primera vez, la risa que rompía su luto. Decidieron restaurar ese parque. Invirtieron sin ostentación. Lo rebautizaron como Parque Esperanza, un homenaje silencioso al lugar donde todo comenzó. La noticia se esparció por el vecindario. Familias enteras comenzaron a visitar el nuevo espacio. Se organizaron talleres, cuentacuentos, clases de arte. Julieta lideraba con humildad. Gabriel, con discreción, gestionaba donaciones y mantenimiento. Martina, ya casi una mujer, se ofrecía como voluntaria los fines de semana. Era su forma de devolver lo que una vez le fue regalado. Pero no todo era perfecto. Un día, Julieta recibió una carta de su padre biológico, a quien no veía desde los 5 años. Quería conocerla, pedir perdón. Gabriel le ofreció acompañarla. Ella dudó. El pasado dolía. Era una herida dormida que temía volver a abrir, pero decidió enfrentarla. No por él, por ella misma. Porque las mujeres valientes no huyen del dolor, lo miran a los ojos. La reunión fue tensa, pero liberadora. Julieta escuchó a su padre sin interrumpir. Cuando terminó, solo le dijo: no guardo rencor, pero tampoco dejo mi presente en manos del pasado. Tengo una familia, soy feliz, y eso no lo cambiará tu ausencia. Salió de aquel café con el corazón más liviano. Gabriel la esperaba afuera, en silencio. No necesitó preguntarle nada, solo la abrazó. Aquel episodio los unió aún más. Gabriel entendió que Julieta no era solo su salvadora, sino también su maestra. Cada gesto de ella, cada decisión firme, lo inspiraba, no como hombre, como ser humano. Él, que había manejado millones y cerrado negocios globales, había encontrado en ella la verdadera grandeza.
la capacidad de sanar y hacer sanar. Martina, desde su espacio, también crecía, no solo en edad, sino en profundidad. Empezó a escribir poemas, muchos de ellos inspirados en su historia. Publicó un pequeño libro que tituló Cuando volví a hablar. Fue presentado en la biblioteca del barrio. Entre aplausos discretos y lágrimas silenciosas, leyó el primer poema frente a sus padres. Había una vez una niña que no hablaba, hasta que el amor le enseñó el sonido de su propio nombre. Ese día, Gabriel lloró abiertamente. Ya no le daba vergüenza mostrar su vulnerabilidad. Ya no era el hombre de mármol que una vez creyó que el control era fuerza. Era padre, esposo, hombre sensible, y eso lo hacía más completo que cualquier cifra en su cuenta bancaria. Julieta también cambió. Ya no tenía miedo de mostrarse tal como era, de reír fuerte, de llorar frente a otros, de decir, te necesito, sin sentir debilidad. Había encontrado su hogar, no en paredes o contratos, sino en las miradas que la rodeaban. Había sido elegida, sí, pero más aún, ella también había elegido. Una noche, al regresar de una reunión comunitaria, Julieta miró a Gabriel mientras preparaban la cena y dijo, ¿alguna vez pensaste que terminarías así? ¿Así como? Preguntó él, sirviendo arroz. Siendo feliz, respondió ella. Él sonrió, se acercó, le limpió con ternura un poco de salsa del rostro y dijo, no, pero gracias a ti, aprendí que la felicidad no se encuentra, se construye. Los años continuaron su curso, trayendo consigo canas, arrugas y memorias. Gabriel empezó a envejecer con dignidad y Julieta con gratitud. No tenían una vida perfecta, pero sí una vida construida con decisiones conscientes, con perdones otorgados, con silencios compartidos y con un amor que, lejos de consumirlos, los elevaba. Martina ingresó a la universidad. El día que se mudó al campus, Gabriel cargó las cajas con torpeza y Julieta organizó sus libros por colores. Antes de irse, la abrazaron largo, sin prisa. Ella, entre lágrimas, dijo, si algún día tengo una hija, quiero ser como tú, mamá. Julieta no respondió con palabras. La apretó fuerte y le susurró al oído, y yo quiero ser como tú. La casa volvió a estar silenciosa, pero no vacía. Julieta llenaba los días con sus pacientes, Gabriel con pequeños proyectos, y ambos con caminatas largas al atardecer. A veces hablaban, a veces no, pero siempre estaban. Habían aprendido a habitar el tiempo sin necesidad de llenarlo con urgencia. La paz no era ausencia de problemas, era presencia compartida. Un día, Gabriel recibió una oferta para regresar al mundo empresarial. Una fusión internacional lo quería como presidente honorario. El contrato era millonario, pero después de leerlo, lo dejó sobre la mesa y miró a Julieta. ¿Qué opinas?, le preguntó. Ella lo miró directo, sin juicios. Haz lo que te haga dormir en paz. Esa noche, Gabriel rompió el contrato. Su paz tenía otro nombre. Decidieron viajar. Recorrieron pueblos pequeños, playas olvidadas, ferias artesanales. Gabriel descubrió que amaba el olor a pan recién horneado. Julieta, que aún le temía a los caballos, rieron como adolescentes. Se perdieron en callejuelas. Compraron tazas distintas en cada lugar, no como trofeos, sino como recordatorios de que aún estaban vivos, juntos, valientes. Martina volvía a casa en vacaciones. Cada regreso era una fiesta. Traía historias, ideas, nuevas canciones. Julieta la escuchaba con ojos brillantes. Gabriel fingía que no lloraba cuando la veía dormir en su antigua cama. Nuestro hogar siempre será el suyo, decía cada vez que ella se despedía. Aunque ya vuele, aquí tiene su nido. Una tarde, mientras recogían libros donados para el centro, Gabriel se desmayó. Fue algo repentino. Julieta lo llevó al hospital sin perder la calma, pero con el corazón en un puño. Los estudios revelaron un problema cardíaco. No era grave, pero requería cuidados. Esa noche, al verlo dormido, Julieta sintió un miedo antiguo, ese miedo a perder lo que el alma más ama. Gabriel despertó con una broma. ¿Qué tan feo estoy con esta bata? Julieta rió entre lágrimas. Horrible, pero te amo igual. Entonces estoy a salvo, murmuró él, porque tu amor siempre fue mi medicina. Se tomaron de la mano como al principio, como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo, incluso el dolor,
hubiera valido la pena solo por llegar hasta ahí. Después del susto, reorganizaron su vida. Más descanso, menos compromisos, más abrazos, menos excusas. Reforzaron los lazos con sus amistades. Retomaron la costumbre de leer juntos por las noches. Pequeñas cosas que, al final, son las que hacen que la vida valga la pena. Un día, Julieta organizó una charla en el Centro Casa Martina sobre la resiliencia emocional. Terminó su exposición con una frase que quedó escrita en la pizarra: las personas más fuertes no son las que nunca caen, sino las que eligen levantarse una y otra vez con el corazón en la mano. Al terminar, Gabriel le entregó una flor y le susurró: gracias por levantarme a mí. Pasaron los años. Martina se graduó con honores y comenzó a trabajar como terapeuta infantil en su ciudad natal. Su primera paciente fue una niña que, como ella, había dejado de hablar tras una pérdida. Cuando logró que dijera su primer hola, Martina no pudo contener el llanto. Sabía exactamente lo que esa pequeña sentía y también sabía cómo ayudarla. Gabriel y Julieta, ya con el cabello completamente canoso, decidieron celebrar sus 20 años juntos con una ceremonia sencilla en el jardín de casa. Rodeados de flores, amigos cercanos y antiguos pacientes de Julieta, renovaron sus votos no con promesas, sino con memorias. No te prometo una vida sin caídas, dijo él, pero te juro que en cada caída estaré a tu lado. Martina ofició una pequeña lectura donde resumió su historia familiar. No crecí con cuentos de hadas, dijo. Crecí viendo cómo dos personas rotas se reconstruían con amor. Mi madre no usaba corona, pero tenía la fuerza de una reina. Y mi padre, él me enseñó que la ternura no es debilidad, es el mayor acto de valentía. La comunidad entera asistió. Algunos lloraban, otros reían. Todos, sin excepción, salieron de esa ceremonia con el corazón conmovido, porque lo que había comenzado como una tragedia personal se había convertido en una historia compartida, en un faro para otros, en un recordatorio de que las segundas oportunidades existen. En los años siguientes, Gabriel escribió pequeñas columnas en el diario local sobre la vida lenta, la vejez, el amor. Julieta seguía al frente del centro, Casa Martina, ahora ampliado y con más terapeutas. Su historia había inspirado otras iniciativas. Ya no eran solo una familia, eran un movimiento. Cuando Julieta cumplió 70 años, Martina le regaló un álbum de fotos. En la última página, escribió: gracias por enseñarme que la fuerza no siempre grita. A veces, solo se sienta a tu lado y te sostiene la mano. Julieta cerró el álbum en silencio. Luego abrazó a su hija y le dijo: gracias por elegir nacer de nuevo conmigo. El último invierno fue más frío de lo habitual. Gabriel enfermó y pasó sus días en casa, junto al ventanal. Julieta lo abrigaba, le leía en voz alta, le servía sopa caliente. En una de esas tardes, mientras la nieve caía débilmente en el jardín, él la miró y dijo: no tengo miedo, me voy lleno, me voy feliz. Julieta no respondió, solo lo abrazó. Y cuando, días después, Gabriel cerró los ojos por última vez, lo hizo sonriendo, con la mano entrelazada a la de ella, sin dolor, sin pendientes, porque había amado, había sido amado, y había transformado el mundo de quienes lo rodeaban. El funeral fue íntimo, lleno de flores sencillas, música suave y palabras sinceras. Martina leyó un poema que él había escrito en secreto. Si alguna vez me buscan, búsquenme en la risa de una niña, en la paciencia de una mujer buena, en el calor de un abrazo sin prisa. Allí estaré. Julieta siguió adelante, no por costumbre, por convicción, porque sabía que el amor verdadero no muere, se transforma. En cada paso que daba, en cada niño que reía, en cada tarde de otoño, Gabriel estaba allí, en su memoria, en su legado, en su corazón valiente.